Yo con la globalización la tiendo a mirar como, más bien como un proceso que si uno va para atrás en la historia, en los siglos previos, también puede identificar procesos de globalización. Eh, Cuando hablamos de globalización, nos lleva a lo global, ¿sí? Yo tiendo a pensar que lo global es una condición y que la globalización es un proceso que intensifica, que aumenta la condición de lo global. Y por lo tanto que es posible pensar en momentos de globalización, de mayor globalización o de menor globalización. El mundo ha atravesado ciclos en donde la globalización y por lo tanto lo global es mucho más fuerte y momentos en donde la globalización retrocede, por ejemplo, en el periodo de entreguerras, ¿correcto? Entonces, esta palabra es nueva, pero tiene una historia muy larga. Y la historia larga detrás de una palabra relativamente nueva es la forma en que el mundo se convierte en una zona común, en un solo mundo. A mí me gusta la expresión muy millennial de el mundo mundial, ¿no? Es el mejor del mundo mundial, cuando dicen, no sé, un cantante o lo que sea, el mundo mundial. Y tiene mucha sabiduría eso, el mundo mundial, porque el mundo no siempre fue mundial. Durante muchos siglos la humanidad habitó mundos, no un solo mundo. Y pongo tres imágenes que pueden ser eh, eh, ilustrativas. El Imperio Romano, por ejemplo. El Imperio Romano en la época de la dinastía Antonina, 100, 150 años de Cristo, antes de Cristo, y la dinastía Han de China, coexistieron en el tiempo, sabían de la existencia del otro, pero prácticamente nunca interactuaron, salvo a través de pequeños eslabones, pequeñas cadenas conocidas como la Ruta de la Seda, donde productos de China llegaban a Roma y algo de Roma, oro y plata, terminaba en China, pero ellos no tenían una interacción directa. Hacia 1500 más o menos, avanzando varios siglos para adelante, Eurasia, la gran zona de Eurasia, norte de África, ya estaba bastante conectada. Ahí estamos hablando de 350, 400 millones de habitantes, pero todavía tenías unos 100 millones repartidos en América, África y Oceanía, que no estaban en contacto con esa gran masa eurasiática. En 1800, un funcionario británico que tenía 30 años, en 1800, en el siglo XIX, ¿sí? Principios del siglo XIX, un funcionario británico que tenía 30 años y que tenía que tomar contacto con la India, colonia británica, le llevaba, cuando él tenía 30 años, tardaba entre 5 y 8 meses la comunicación con la India. Cuando este funcionario cumple 50 años, le lleva más o menos 50 días, entre 40 y 50 días esa comunicación con la India. Y cuando este funcionario cumple 70 años, le lleva un solo día la comunicación. En el transcurso de esa vida de ese funcionario, empezó a comunicarse con la India a través del barco a vela, luego el barco a vapor y por último el telégrafo en 1860, 1860 y pico, ¿no? Entonces, eso es una gran transformación, o sea, en la vida de un solo hombre, de una sola generación, vemos cómo el planeta empieza a cerrarse. Y ese cierre se da en el siglo XIX. Si yo tuviera que plantear un comienzo de esta historia de la globalización, diría que es el siglo XIX. Y ese siglo XIX trae lo que se llama una transformación global, y esa transformación global tiene tres patas. Tiene un proceso de industrialización, que es el que nos da más capital y más recursos para movernos.
tiene una construcción racional del Estado, el Estado como máquina burocrática, que además conquista, ¿no? Que además va a la guerra, que se profesionaliza, y tiene una ideología del progreso. Esas ideologías del progreso se llaman liberalismo, se llaman socialismo, tiene una ideología del progreso un poco perversa, que es este darwinismo social, el cientificismo, el racismo que está detrás, ¿no? Eh, y esta combinación, entonces, de industria, burócratas e ideas se da en Europa. O sea, la historia de esta globalización arranca en las transformaciones europeas del siglo XIX. Y ahí es donde Europa le saca ventaja a Asia, que más o menos hasta el siglo XVIII Asia concentraba más riqueza que Europa. Pero esta triple combinación es la que le da a Europa ese gran impulso que va a ser la transformación global, ¿no? Entonces, yo diría que la construcción, acá lo que tenemos es que el centro geográfico es Europa y el ascenso de Occidente va a ser intensivo en capital, va a ser intensivo en energía y va a ser intensivo en tierras, ¿sí? Y acá Europa, entonces, lo que hace esta transformación global es meter a todo el mundo en un solo sistema global. Y el siglo XIX es eso. Yo creo que en muchas cosas todavía vivimos a la sombra de las transformaciones del siglo XIX. Por supuesto, con otra intensidad, con otra velocidad, pero las transformaciones fundamentales se dan en ese momento donde se consolida el Estado-Nación, donde aparecen las primeras corporaciones internacionales, donde aparecen las organizaciones internacionales y donde aparecen las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Son cuatro, yo diría que son los cuatro actores centrales de la globalización, ¿no? Estado, empresa, organismos internacionales y ONG. Y acá llegamos más al siglo XX, en donde se produce una segunda transformación. Yo diría que la primera transformación del siglo XIX lo que genera es un mundo muy centro-periferia, con mucha brecha de poder entre ese centro europeo que luego va a ser un poco más Estados Unidos y algún país asiático, y el siglo XX va a generar un intento de reducir esa brecha, donde se rompen discursos de colonialismo, del estándar civilizatorio, del peso del hombre blanco, y pasamos a un discurso de soberanía, de autodeterminación, de desarrollo, ¿sí? El desarrollo reemplaza a la idea colonial. Entonces, para ir al tiempo presente, yo pensaba, bueno, ¿qué sería lo global? ¿Qué sería lo global hoy? ¿Cómo pensar lo global hoy? Y después pasamos, si querés, a la cuestión que estamos viviendo hoy con la pandemia, ¿no? Es difícil decir, bueno, lo global es 2 puntos y tirar una definición de diccionario. Entonces, para mí lo global significa 5 cosas hoy día. 5 cosas que están entrelazadas, o sea, analíticamente son distinguibles, pero empíricamente funcionan en conjunto. El primer elemento de lo global, y que sirve por lo tanto para pensar la globalización, es la idea de que en ese mundo mundial, como dicen los jóvenes, lo que hay es mucha descentralización, o sea, no hay un gobierno mundial. La interdependencia puede generar la necesidad de cooperar y de colaborar, pero no genera al cooperador, no genera a alguien que se preocupe por todos. ¿Por qué? Porque cada Estado está preocupado por sí mismo, ¿sí? Entonces, el primer elemento es la descentralización, o sea, no hay un 911 en el mundo. El mundo no tiene un 911 a quien llamamos para que nos ayude, para que nos socorra, ¿sí? Entonces, acá hablar de global es hablar de incertidumbre, es hablar de falta de fundamentos morales a nivel global, porque si no hay autoridad y no hay poder, tampoco hay normas morales, éticas para todo el planeta. Y en tercer lugar, hay mucha dificultad en resolver problemas de acción colectiva, porque, repito, no hay alguien que se preocupe por todos. Este es el primer elemento, la descentralización. Y esto es interesante porque la globalización remite, en todo caso, a la centralización, ¿no? Pero lo que más se globaliza es el mercado, no la política. La política no se ha globalizado. Aunque sigue en una esfera global, hay mucho nivel de descentralización y creo que hoy con la pandemia lo estamos viendo.
El segundo elemento es que en ese contexto de descentralización, el segundo elemento de lo global es la multiplicidad de sociedades. Sociedades que son muy distintas entre sí, con distintas trayectorias sociales, económicas. La expectativa de vida en Hong Kong hoy es de 84 años. En la República Centroafricana es de 52 años. Eso te da una idea de la enorme divergencia que hay, de la enorme heterogeneidad dentro de las sociedades. El ingreso per cápita en Luxemburgo es 452 veces el ingreso per cápita en Sudán del Sur. Esto es el país número 1 y el último país en la tabla. O sea, eso me habla de un sistema estatal muy, muy desigual al mismo tiempo. Entonces, pensar lo global en este sentido es pensar en la difusión desigual de la modernidad que hay entre el centro y la periferia y la semiperiferia, ¿no? Hay proyectos de modernización muy desiguales con resultados muy desiguales en el planeta. En tercer lugar es, bueno, tenemos muchas sociedades y muy distintas. La pregunta es cómo coexisten, cómo se llevan esas sociedades, ¿no? Y el tercer elemento entonces de lo global es la coexistencia. Estamos condenados a coexistir. Y por coexistencia lo que hay es ni gobierno ni ley de la selva. O sea, la política internacional no es ni una cosa ni la otra. Son sociedades que coexisten, pero con una diferencia, que esas diferencias se puede ver en los niveles regionales. Esto es, hay regiones que parecen haber encontrado la paz entre los estados que habitan esa región. Por ejemplo, Europa. Por ejemplo, incluso América del Sur. Pero hay regiones bastante más complicadas, como es Medio Oriente, como es Norte de África. El este de Asia también tiene sus preocupaciones en ese sentido. Entonces, yo diría, no hay guerra de todos contra todos, tampoco hay un gobierno mundial. Hay coexistencia. Y acá pensar lo global en clave de coexistencia es pensar en términos de multilateralismo, de cumbres, de derecho internacional, de instituciones que sirven para suavizar la coexistencia en ese mundo mundial, ¿no? El cuarto elemento de lo global es la combinación. Hay coexistencia, pero las sociedades no están aisladas, se combinan en que, digamos, por más distintas que sean, están entrelazadas. Simplemente digo, el inglés viene del sajón, del celta y del latín, el idioma inglés, ¿no? Entonces, cuando pensamos en combinación, en la combinación a nivel global es pensar en términos de hibridación, de melting pot, de multiculturalismo. Me parece que ese es un elemento también muy fuerte del ámbito global. Y el quinto elemento, y lo dejé para el final porque me parece que tiene que ver con los fierros de la globalización, es la interacción. O sea, estas sociedades heterogéneas coexisten, se combinan, pero interactúan. Y la globalización acá tiene que ver con la interacción diplomática, la interacción económica, la interacción militar y la interacción societal. Son 4 dimensiones muy fuertes de la globalización. Para que tengamos una idea de cómo llegamos acá, hoy volar en avión cuesta el 10% de lo que costaba en 1950. 10%. El transporte marítimo cuesta el 20% de lo que costaba en 1930. Hoy si agarrás los principales 60 países del planeta, esos 60 países tienen más de 7.000 puestos diplomáticos repartidos en el mundo, en total. Por puestos diplomáticos le hacen embajada, consulado, participación en organismos internacionales, etc. En 1990, en el mundo hubo 400 millones de arribos de avión. Arribos, 400 millones. En 2018 estamos en 1.4 billones de arribos de avión. O sea, eso es globalización en números duros, ¿no? En 2017, China transportó 550 millones de personas. O sea, hubo 550 millones que volaron en aviones registrados en China. Pueden ser domésticos, internacionales, regionales, eso no importa, y no es que eran chinos, simplemente son vuelos que transportó China. En 1990, China había transportado 16 millones. O sea, en 1990, 16,
En 2017, 550. Esa es la explosión de China. A mí me parece un dato muy, muy ilustrativo de por qué ahora nos tenemos que preocupar por la salud de los chinos. Entonces, lo global en esta interacción es volumen, velocidad y precio, ¿no? Son tres categorías que definen buena parte de los fierros de la globalización, ¿no? De 1990 para acá se duplicó el valor de las exportaciones. Entonces, yo diría que esta ola de globalización que estamos viendo hoy es una ola de globalización que se intensifica en los años 90 para acá. Cuando termina la Guerra Fría, eso es como que liberó las puertas para el mercado, para la sociedad, para el turismo, para los viajes. Y esa ola de globalización hoy es la ola que está cuestionada. Hoy está cuestionado. Y no es que está cuestionado a partir de la pandemia. Ustedes saben muy bien que antes de esta crisis de salud global, ya la globalización estaba cuestionada. Hace varios años que distintas élites en el norte y en el sur, de izquierda, de derecha, están mirando a la globalización con sospecha, con una mirada más nacionalista, más proteccionista, a veces xenofóbica, a veces populista, a veces racista. Son nuevas expresiones, o sea, viejas expresiones que reemergen en el contexto en que muchas élites, principalmente de países centrales, empiezan a ver que la globalización no les está trayendo los dividendos que les solía traer y la empiezan a cuestionar. Entonces, esto es preocupante porque la crisis de la pandemia actual, mi sensación es que va a fortalecer en las élites políticas esta inclinación anti-globalización, ¿no? Yo con esto no quiero dar la imagen de que yo soy un defensor de la globalización. La globalización es un proceso muy complejo, y como todo proceso complejo tiene una historia positiva y tiene historias negativas, eh, pero claramente la crisis de la pandemia va a abonar un incentivo adicional eh, para el cierre, ¿no? Para cerrarse, para controlar, eh, para el temor al otro, disminuir la interdependencia, disminuir la vulnerabilidad. Y en buena medida esto está asociado con el ascenso de China, que en 1990 no era un tema, no era un problema, y hoy sí lo es, ¿no? Entonces, por eso digo, bueno, a partir de ahora nos damos cuenta que la salud de los chinos también nos tiene que importar. A partir de ahora muchas empresas, muchos gobiernos dicen, ¿no estamos dependiendo mucho de China? ¿Qué pasa con los insumos críticos para hacer reactivos, para hacer medicamentos? Bueno, ahí nos enteramos que hay países que dependen un 70, un 80% de importar insumos chinos para elaborar medicamentos. Entonces, es muy probable que esto se revise y que esto genere una preocupación por la diversificación del riesgo, ¿no? O sea, de golpe nos damos cuenta que esta dependencia de China es preocupante porque China te puede generar un problema de oferta, una crisis de oferta. Hoy tenemos crisis de oferta y crisis de demanda, porque estamos todos en casa, ¿no? Pero empieza como una crisis de oferta al caerse la producción china durante enero, febrero, diría yo, un mes largo, ¿no? En donde China se cerró y ahí todos dijeron, ¿qué hacemos si China no nos manda sus containers, ¿no? Entonces, me parece que esto es un tema que da para rato. Fede, una pregunta. Dijiste que las élites políticas desde hace tiempo se han puesto a la defensiva. Esto es evidente cuando uno mira del Brexit a Trump, pero también en algunos otros procesos, con voluntad de cierre nacionalista, de Turquía, Rusia, etc. La primera pregunta que te haría es, ¿ese cierre es
de unas élites que responden al interés de parte de las sociedades nacionales que también se han visto perjudicadas por la globalización, en oposición a élites económicas y no políticas que insisten con la globalización tal como estaba. Quiero decir, hay una fractura entre élites políticas y élites económicas, o hay asociaciones cruzadas entre ambas. Es una buena pregunta. Yo no tengo, no tengo la información, los datos para darte una respuesta certera, pero mi sensación es que hay una división en las élites políticas y las élites económicas. Que los actores que están en esta postura vienen más de la política que de la economía. Y en las élites económicas yo lo que percibo temor, es temor a perder el negocio. Entonces están empezando a darse cuenta que tienen que ceder y empezando a darse cuenta que tienen que pagar más. A mí me llama mucho la atención este debate en los Estados Unidos, en donde tenés cada vez más concentración de riqueza en los Estados Unidos, y donde esos súper ricos están diciendo que quieren pagar más impuestos, porque tienen miedo de perderlo todo. Entonces prefieren dar algo ahora, ¿no? Y me parece que esto obedece también a una sensación de que la globalización quedó demasiado en manos privadas, demasiado en las corporaciones, que además son cada vez menos y más poderosas las que están en la punta. Estoy pensando en Facebook, en Google, en Amazon, que cada vez acaparan más margen en el mercado, y por lo tanto que están cada vez más fuera de órbita de la regulación estatal, en paraísos fiscales, en cuentas offshore, utilizando todos los códigos impositivos habidos y por haber para evitar pagar impuestos, etcétera, ¿no? Entonces, y esto está acompañado también por la percepción, diría yo, de las grandes clases medias en el mundo desarrollado, que perciben que cada vez algunos pocos son más ricos y mi situación sigue estancada, no crece. O sea, uno mira su progreso económico en términos absolutos con uno mismo, me va bien, me va mal, pero también en términos relativos. Me está yendo peor o mejor que al otro, ¿no? Entonces, me parece que hay una sensación de impotencia, de frustración, de ver cómo un grupo cada vez más chico concentra cada vez más plata. Ya no estamos hablando del 1% más rico, estamos hablando del 0,1% más rico, ¿no? Y ya es como obsceno esa diferencia. En ese sentido, daría un poco la impresión de que la pandemia viene en auxilio de las fuerzas de cierre que ya estaban trabajando en ese sentido, que la pandemia va a funcionar como catalizador y eventualmente va a tensar la contradicción entre actores que quieren seguir globalizándose a gran velocidad, porque son los que capturan los beneficios casi completos de la globalización, y actores que venían impulsando políticas de cierre de comercio, de cierre migratorio, pero también de cierre cultural, de cierre, diría, en los 5 aspectos que mencionabas como marcas de lo global. Daría la sensación de que no habría razones para no pensar que esto cataliza más que interfiere un rumbo que había, ¿no? Absolutamente, sí, sí, yo coincido contigo. Por supuesto que estamos tratando de pensar lo que va a pasar y no tenemos la bola de cristal, ¿no? Pero me parece que la tendencia un poco es esa, ¿no? Ahora, lo interesante acá de las pandemias es que la pandemia está en el origen mismo de los procesos de interacción, ¿no?
La, la peste negra que aparece por 1300 es una peste que aparece en el norte de China, entre China y Mongolia, en el desierto de Gobi. Y de ahí se va la India, de ahí se va el Mediterráneo y de ahí se va a Europa. Más o menos Inglaterra pierde la mitad de su población con esa peste, ¿no? Mata un cuarto de la población europea la peste negra, que empieza en el desierto de Gobi. Y acá lo que tenés es, o sea, bueno, ¿cómo era el proceso? Son las caravanas en Asia que viajan con las ratas y las ratas con las pulgas que transmiten la peste, ¿no? Entonces, en el mismo comercio estaba la plaga, estaba la enfermedad. El otro caso que tenemos es más de esta zona, es la llegada de los europeos a las Américas, ¿no? Que traen la viruela, traen el sarampión, aparentemente nosotros le exportamos la sífilis, y eso produce un diezma a los mayas, a los aztecas, etc. Y yo estaba leyendo estos días algo muy curioso a raíz de Trump hablando del virus chino, ¿no? Cuando los franceses conquistan Nápoles por el 1500, los franceses le llaman el mal napolitano a la sífilis, que aparece, que llega a Europa, ¿no? Y los italianos le llaman el mal francés. Y los portugueses, que son los que la llevan a Japón, hacen que en Japón le digan el mal portugués, ¿no? O sea, esto de nombrar el virus chino como dice Trump, es algo muy viejo en la historia, ¿no? La cólera en New York, acá está la perra que está ladrando. La cólera en New York le echan la culpa a los irlandeses. En Brooklyn dicen que la poliomielitis la trajeron los italianos. O sea, hay como un instinto, ¿no?, natural de echarle la culpa a alguien, ¿no? A partir de... Y es histórico. Esto es Un par de histórico. cosas. Se va a acabar el tiempo, pero tengo un comentario respecto de eso que decías recién, que es que la gripe española es un contraejemplo de esos que venías mencionando. Porque la gripe española no empieza en España, sino que se cree en Filadelfia, y se conoce Mira, como la gripe española porque España es el país que no censura las noticias, que permite la divulgación del conocimiento de la pandemia y que se pone a estudiar cómo es que la epidemia se desarrolla y se transmite. Pues ahí claro, se le conoce como gripe española no por asignación de una culpa a los españoles, claro, sino claro, porque son los españoles los que permiten el conocimiento de la existencia de la enfermedad, digamos. claro, claro, interesante. Preguntas tengo. La primera es respecto de la India, ¿no? Porque vos venías describiendo la tendencia política al cierre en Occidente, en el sentido de los procesos que ya discutieron, como el Brexit, etc. Y lo veías como una tendencia al cierre en origen política y con consecuencias económicas, digamos. En el caso de la India, me parece claro que hay una tendencia al cierre político, digamos, con una exacerbación del nacionalismo, la persecución de los musulmanes, etc. Quería preguntarte si ahí la tendencia al cierre económico existe también o no, en un sentido semejante al del Brexit, de privilegiar relaciones bilaterales y no multilaterales, etc. Y después tengo una Sí, pregunta sobre China que quería hacerte también. sí, con respecto a la India, el cierre político y ahora cultural es notable, pero el cierre económico no, por la sencilla razón de que la India nunca se abrió. O sea, la India es un país proteccionista, muy reacio a abrir su comercio. Y esto es histórico, ¿no? Desde la independencia para acá, siempre la India tuvo una postura más eh, de tercer mundo. La India, en la globalización, India es el sindicalista, para ponerlo así en términos gráficos, ¿no? Ellos son los sindicalistas de la globalización. Entonces les cuesta mucho abrirse, tienen muchas debilidades domésticas, muchos problemas de eficiencia económica, de productividad. Lo que pasa es que es un gigante, ¿no? Después de China
va a ser el segundo país más poblado del planeta. Entonces todos están muy expectantes de qué manera India se decide a meterse más de lleno en las cadenas de valor, ¿no? Modi, que aparentemente al comienzo venía a transformar un poco la cara de India y se hablaba de un líder que podía abrir a la India al mundo, bueno, terminó cerrándola, ¿no? Terminó cerrándola. Fede, Mi volvamos. segunda pregunta era, perdón, mi segunda pregunta era respecto de China, ¿no? Porque vos empezaste recordándonos que era momento de empezar a preocuparnos por si un chino se enferma o no se enferma, ¿no? Y en todo estos nuevos movimientos respecto de la globalización que también describiste antes, quería preguntarte qué es lo que piensan los chinos de todo esto. No solo que si los chinos se enferman, sino qué es lo que ellos piensan de que el mundo tiende a cerrarse, porque como bien decías recién, son una fuerza muy importante en ese mundo y más allá de lo que los occidentales piensan que pueden hacer con su propia cerrazón, lo que los chinos quieran hacer con su apertura es un problema a considerar, ¿no? Absolutamente. Siempre es difícil eh, contestar la pregunta de qué quieren los chinos, ¿no? Porque no siempre dicen lo que quieren, y si lo dicen de formas muy elípticas y además en chino, y además porque no hay digamos, una visión tan monolítica en China como desde afuera uno creería. Ciertamente hay distintas corrientes, hay distintas formas de ver la relación de China con el mundo. Pero lo que sí te podría decir es lo siguiente: China es consciente del rol cada vez más central que ocupa en la globalización, por lo tanto es consciente del rol cada vez más central que ocupa en la política internacional, porque no podés involucrarte de lleno en la globalización y pretender quedarte a un costado en la conversación política social, ¿sí? Como aparece siempre en las películas de Hollywood, un gran poder viene con una gran responsabilidad. Y los chinos son muy conscientes de eso, de que a medida que ellos incrementan su proyección internacional económica, eso tiene que tener un correlato político. Entonces China hoy está muy preocupada por definir cuál es la imagen que está transmitiendo al mundo. Y me parece que eso se vio muy claro con la pandemia, ¿no? En donde después de vacilar y esconder información, que yo creo que eso ha sido muy perjudicial para la dispersión del virus, después de hacer eso reacciona decididamente, se presenta un poco como un modelo de cómo hay que hacer las cosas, implementa medidas burocráticas, autoritarias, que implican meterse muchísimo en la vida privada de los ciudadanos. China es comunismo con algoritmos, ¿no? Este, eh, y además empieza a ofrecer ayuda a países europeos, principalmente Italia y España, con cargamentos que no solamente los mandan, sino que además se encargan, se preocupan de que el mundo sepa que están mandando esos cargamentos, ¿no? No sé si vieron los containers que llegaban, las cajas que llegaban a Italia, llegaban con poemas de Séneca. Y hubo en las redes sociales cualquier cantidad de cuentas chinas que hablaban de China y Italia cooperando, y cualquier cantidad de cuentas en Twitter que agradecían a China. Bueno, hoy leí un estudio que identificó que aproximadamente el 40% de esos tweets en Twitter eran bots chinos. O sea, China crea la cooperación, China te dice que coopera y además China crea los bots italianos que dicen gracias China. Exacto. Es fantástico. O sea, pero ¿esto qué significa? Que los chinos están aprendiendo muy bien, porque esto no lo inventaron los chinos, ¿no? Los bots. Están en Europa, están en Estados Unidos, están en Rusia, están en Turquía, etc. Entonces, si el mundo se desglobaliza, si el mundo gira en una dirección más proteccionista, esto para China es una complicación, es un problema.
Y me parece que de vuelta va a colocar a China, paradójicamente, en el defensor del comercio, porque Europa y Estados Unidos van a tener una actitud más cauta, más proteccionista, más escéptica, ¿no? Al mismo tiempo digo esto, pero también pienso en que China es consciente de que ya no puede depender solamente del comercio. O sea, la idea de que el desarrollo chino viene por la inserción comercial ya es un poco anticuada en China, porque de esa manera ellos perciben que no van a salir de la trampa de la renta media. O sea, exportando, porque ¿qué hacía China hasta hace poco? Exportaba mano de obra barata. Eso era el modelo chino. Y ellos hace 10 años identificaron que eso tenía su límite, y por lo tanto China ya no busca cantidad, sino que busca calidad. De hecho, mucha producción occidental que estaba en China para aprovechar los costos baratos de producción, se trasladaron a otros países asiáticos, como Indonesia, Tailandia, Vietnam, porque China ya quedaba un poquito más cara. Entonces China es muy consciente de eso y se está preparando. ¿Cómo se está preparando? Tratando de liderar algunos temas clave de la cuarta revolución industrial. Por ejemplo, la inteligencia artificial, por ejemplo, la automatización, la robotización, la biotecnología. Esto es, una China que no es poderosa porque exporta camperas baratas, sino que es poderosa porque produce conocimiento, produce fábricas que se hacen solas y que hacen cosas solas y que te las venden, ¿no? Entonces es otro tipo de comercio. Ya no es el comercio de bienes, es un comercio mucho más, con más intensidad en conocimiento y en conocimiento humano, ¿no? Que en la producción barata. Y lo otro que te quería decir, mi sensación es que, o sea, la globalización no se va a detener, como vos bien señalás, pero va a adoptar otra textura, va a estar más discutida, más intervenida, y acá la gran puja va a ser entre élites políticas que dicen menos es más, y élites económicas que para ellos menos es menos, ¿no? Para ellos más es más, la única forma es más es más. Entonces acá hay un problema que vamos a ver cómo se resuelve, ¿no? Fede, mil gracias por este largo rato que nos concediste. Un placer. Para Buenísimo. nosotros también fue un gran gusto irte.